Buenos días. Sí. Buenos días, profe. Mientras está listo algunas cuestioncillas del problema que estábamos terminando de resolver la lección pasada, estaba observando la encuesta y la mayoría votó por el viernes 4 de diciembre a las 14 horas. Entonces, bueno, yo creo que podemos fijar la fecha del examen para esa hora. Si alguna persona tuviera problema, digamos, con esa hora, que no pudiera hacerlo o ese día, esto está quedando grabado, ya se comunica directamente conmigo y coordinamos diferente, a ver qué hacemos, a tomar decisiones. Pero, por ejemplo, ya como la mayoría puede ese día, mejor voy a mantener esa fecha para efectos de no tener tanto problema con andar buscando. Entonces, el examen quedaría el lunes, no, perdón, el viernes 4 de diciembre a las 14 horas. ¿Verdad? Entonces, ayer me preguntaban en la sesión de práctica, que no estoy tratando de subirla todavía, ahí está medio subiendo, así es que en cualquier momento les va a llegar la sesión de práctica de ayer. En cualquier momento que les llegue, ahí me están avisando. Y por otro lado, tenemos otra situación que es digamos, repito, si alguna persona tuviera algún problema, que se comunique directamente conmigo y no tenemos, digamos, ahí resolvemos. Y yo les, digamos, digamos, garantizo prácticamente que van a tener suficiente tiempo para hacer el examen. Entonces, el examen sí, digamos, estos problemas, dependiendo de lo que sea, comentábamos ayer, hay problemas que son muy largos, hay otros que no son tan largos. Sin embargo, eso, digamos, siempre hay que sopesarlo porque yo siempre trato de sopesarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que para uno no es fácil, por eso yo siempre cuento el apoyo de ustedes en ese sentido, porque es como cuando me preguntan a mí, profesor, el examen está fácil, es muy relativo, ¿verdad? Yo tengo ya tantos años de dar mecánica 1 que yo casi que veo un problema, ya sé por dónde entrarle y ustedes tienen que sentarse, hacer todo el proceso de análisis del problema para ver por dónde puede ser que lo resuelvan, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese asunto no es tan sencillo siempre, pero bueno, ahí trataremos de que práctica capítulo 8, creo que es este. Vamos a ver si es este. Ok, no sé si hay alguna pregunta de lo que estábamos analizando la lección pasada. Estábamos hablando ahí, haciendo algunos problemas de fricción. Hay uno que estábamos haciendo, por aquí tengo una parte, pero ando buscando donde lo tenía completamente resuelto. Por lo menos la parte que habíamos visto. El enunciado sí lo tengo, pero quería para no tener que partir desde cero. Rápidamente, vamos a ver. Si es. Bueno, ese no es el número. 10. Entonces busquemos el 10. Vamos a ver si está. No lo encontré. Ok. Ahí rápidamente veremos a ver cómo lo podemos subsanar. Ok, estábamos haciendo, voy a proyectarlo. Estábamos haciendo la lección pasada este problema, ¿verdad? Dice que está basado en un sistema real.
quiero insistir, ¿verdad? Esto no es más que una representación gráfica de un sistema real que incluso funciona como un sistema de seguridad en algunos, en algunas máquinas donde tenemos una rueda que está girando y una forma de frenarla por seguridad a veces es lanzarle un rodillo, ¿verdad? Digamos, si la persona activa algún mecanismo de seguridad, lo que va a pasar es que ese rodillo cae en esta parte y luego quedaría atrapado ahí y entonces ya la persona puede perfectamente frenar esa máquina y continuar funcionando, operando esa máquina, ¿verdad? Entonces, en el problema, nosotros ya habíamos planteado una parte que era fundamentalmente la parte del diagrama de cuerpo libre de esta rueda pequeña, ¿verdad? Y entonces habíamos llegado a una ecuación, ¿verdad? Básicamente lo que teníamos era el diagrama de cuerpo libre, tenemos aquí la fuerza, aquí la otra fuerza, y teníamos eh, las reacciones, digamos, la fuerza de fricción para la rueda 2. Entonces, nosotros básicamente lo que habíamos planteado primero fue la sumatoria de, digamos, de momentos con respecto al centro, y en la sumatoria de momentos con respecto al centro encontramos que la normal N2, creo que esta era N2, N2 aquí tenemos el ángulo alfa, y entonces voy a ponerle las indicaciones tal vez. Algo así. Ok, entonces teníamos estas fuerzas, son las fuerzas de fricción, y llegábamos a una ecuación que era que el coseno de alfa más 0.04 seno de alfa es igual a 1. Esto resolverlo hay varias formas. Se podía hacer, meter la ecuación directamente en la ecuación, en la calculadora, o bien simplemente despejar aquí que el coseno de alfa es igual a 1 menos 0.4 seno de alfa. Pudo elevarse al cuadrado a cada lado de la ecuación y resolver. Entonces nos hubiera quedado, digamos, de este lado, el coseno de alfa, esto igual al cuadrado, lo estoy elevando, estoy haciendo algo que normalmente no se usa, pero al propio lo estoy haciendo, coseno cuadrado de alfa, normalmente uno el cuadrado lo mete dentro del coseno, es igual a esta misma función al cuadrado, ¿verdad? A esta elevando al cuadrado, y entonces
nos hubiera quedado, ahora el coseno cuadrado de alfa es 1 menos el seno cuadrado, y por lo tanto eso es igual a el coseno cuadrado sería igual a 1 menos el seno de alfa, ¿verdad? El seno cuadrado de alfa. El seno cuadrado de alfa. Entonces, aquí nos hubiera quedado realmente una cuadrática. Y resolvemos esa cuadrática y llegamos a lo mismo. En las soluciones, en la calculadora, a mí me dio dos soluciones. Una de las soluciones era que alfa es igual a 0 grados, ¿verdad? Esas soluciones siempre, y quiero decirles algo importante, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos soluciones en ecuaciones, en modelos de mecánica 1, de mecánica 2, de cualquier cosa, siempre tenemos que analizar, ¿verdad? La condición. ¿Qué pasa? Bueno, si para la posición de que zeta es igual a 0 grados, nosotros tendríamos básicamente algo, ya se los voy a traer, algo así. Tendríamos una condición básicamente tendríamos algo así. Veamos, para alfa igual 0 grados, se tiene lo siguiente. El diagrama de cuerpo libre sería para alfa igual 0 grados, sería algo así, como lo voy a plantear. Ok, tendríamos algo así. Voy a poner este dibujo. Cuando el ángulo alfa es 0 grados, estaríamos con alguna situación así, básicamente. Bueno, la normal, N1, N2, no hay ningún, serían horizontales. Estas fuerzas serían verticales para garantizar el equilibrio rotacional. Sumatoria de momentos en el centro, esta es igual a esta y por lo tanto la distancia R y no habría momentos. Sin embargo, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, no cumple a satisfacción el equilibrio en Y. Entonces, esta solución, digamos, alfa igual 0 grados, no es solución, ¿verdad? Alfa igual 0 grados no es solución porque no se garantiza el equilibrio de fuerzas en Y. Y eso haría sencillamente que el sistema lo que haría es que vea que las fuerzas van hacia abajo, entonces lo que haría más bien es empujar este rodillo más bien hacia abajo y tienden a mantenerlo, a meterlo más bien y entonces no funciona. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. Una vez que tenemos calculado ¿verdad? Nuestro sistema, entonces ahora vamos a analizar
la parte geométrica. La parte geométrica la podemos analizar fundamentalmente a partir de los dos círculos concéntricos. Para poder establecer cuáles son las distancias. Entonces, me voy a traer el dibujo. De dos círculos, bueno, perdón, círculos concéntricos, dije, y no son concéntricos. De los dos círculos que tenemos ahí, el de la rueda y el de el tambor o la varilla que vamos a meter para sostener el sistema. Entonces, ¿qué tendríamos? En el dibujo original tenemos R y R. Tenemos esto es R. R. Voy a traerme el ángulo alfa. Tendríamos R mayúscula y tenemos 1,5 metros o pies debe ser 1,5, no importa. Bueno, R mayúscula y después nos dan el valor de R mayúscula, 1,5 pies. Y después tenemos R igual 1,25. Bien, okay. Entonces ya casi le llevo la figura. Ok. Entonces, el ángulo alfa se repite, está acá, se repite acá. Esto es R. Esto es R. Esto es R. Y esta distancia la pared ya les llevo la figura. Ok. Entonces, les decía, en este tipo de problemas, nosotros nos enfrentamos a dos situaciones. Una es la condición
digamos, de encontrar la posición, digamos, de equilibrio, que sería el ángulo alfa, en este caso alfa igual 43,6. Y posteriormente, con ese ángulo, vamos a encontrar el radio mínimo, perdón, el radio máximo que puede tener este cilindro, ¿verdad? Con respecto, para garantizar el equilibrio. Y les repito, hay dos condiciones. Si el radio es muy pequeño, si el círculo es muy pequeño, simplemente pasa por acá. Si el radio es muy grande, sencillamente lo que va a pasar es, con respecto a la pared que estaría de este lado, que tendríamos una situación donde se nos va a quedar, digamos, digamos, pellizcar, el fenómeno de que lo que llamamos pellizcar. Entonces, la rueda lo prensaría contra la pared y eso estaría, el cilindro estaría como brincando. Entonces, eso sería. Entonces, ahora nos vamos a la parte geométrica, análisis de la geometría. En este problema. Entonces, tendríamos en el análisis de la geometría, tendríamos básicamente lo siguiente. Voy a reducir un poco el tamaño, que así lo puedo hacer. Tendríamos, esta distancia es 1.5 pies. Entonces, 1.5 pies, ¿verdad? 1.5 es igual a ¿qué? Y si nos vamos por este otro lado, sería R, esta distancia, voy a trazar formas, líneas. Si hacemos este triangulito acá, igual acá, la podemos continuar. La voy a poner esta, eso sí, de otro color, para que observemos acá cómo vamos a hacer la suma de estas distancias. Entonces tendríamos la distancia horizontal hasta aquí sería R mayúscula coseno de alfa. Entonces quedaría R coseno de alfa más esta otra distancia que hay desde aquí hasta acá, que sería R minúscula, también coseno de alfa, más R. ¿Verdad? Entonces tendríamos esta distancia desde aquí hasta acá, la podemos representar como R coseno de alfa, R mayúscula, más R minúscula, coseno de alfa, más R. Entonces, en distancias horizontales, si lo hacemos, sería básicamente así. Esta sería R coseno de alfa. Le voy a cambiar el color, eso sí. Y aquí tendríamos también R minúscula, coseno de alfa. Bueno, sería esta otra. Más el valor de R, que sería este. Entonces, por este lado, nosotros le llegamos también a la forma. Entonces tenemos R coseno de alfa mayúscula. Y de aquí, como ya conocemos el valor de R, que es 1.25, y aquí podemos factorizar. Eso significa que en nuestra ecuación
significa que R factor de 1 más coseno de alfa, 1 más coseno de alfa es igual a 1.5 menos R coseno de alfa. Y aquí ya podemos encontrar el valor de R despejándolo de esta ecuación. Entonces, vamos a ver cuánto sería. Alfa igual 43.6. 43.6. Entonces tengo 1.5 menos 1.25 por coseno de alfa, eso dividido entre 1 más coseno de alfa, y si calculé bien, me da que es 0.34. 0.345. Entonces, R igual, despejando, 0.345 pies. Entonces ya con eso encontraríamos el valor de esta fuerza. Okay. Entonces, ese es un caso, ¿verdad? Digamos, típico de problemas de fricción donde se involucra más la geometría. Eso es prácticamente lo que quería mostrarles en ese tipo de problema. ¿Alguna pregunta? Me parece que ahí al final falta un menos, me parece. Date para ver. Vamos a ver a dónde. Vamos a ver. Voy a revisar. Puede ser que estés bien. No voy a decir que no. Vamos a ver. ¿A dónde? En el despeje de 1.5 más el coseno sería menos. Sería menos. El vacilón es que lo puse mal, pero lo calculé correctamente. Eso sí. Bueno, también entonces. Pero al lugar. No, está correcto, sí. En la calculadora metí 1.5 menos 1.25 coseno de alfa. Sí puse el menos, pero en la ecuación lo puse de manera incorrecta. Pero de todas maneras, muchas gracias. Ok. Esas son situaciones que se van a dar en muchos de estos problemas. Ok, vamos a plantear otro problema para que vean rápidamente. Lo podemos hacer aquí. Voy a grabar esto. Voy a salvarlo, guardar como. Solución, problemas, fricción. Fricción 2-2 2020. Y está cayendo en... Ok, perfecto. Ok, entonces voy a plantear otro problema que es este. Este es un problema también interesante desde el punto de vista de fricción. Por lo siguiente, ¿verdad? Hay que analizar las posiciones de este sistema. ¿Verdad? Las posiciones que este sistema dice. Tenemos un tablón uniforme que está representado aquí con el 20. Un tablón uniforme que ese tablón dice, tenemos la masa o la fuerza, el peso de ese tablón es 50 newtons. Dice, descansa sobre apoyos rugosos. Entonces, ese tablón va a descansar sobre apoyos rugosos en A y en B, según se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento
es de 0,6 en ambas superficies. Entonces tenemos el coeficiente de fricción en A y el coeficiente de fricción en B son exactamente iguales y es de 0,6. Si tenemos un hombre aquí que pesa 80 newtons, tira de la cuerda con una fuerza de 40 newtons. Entonces ahora dice, determinar los ángulos zeta mínimo y zeta máximo para los cuales esté en equilibrio el sistema. Y luego, para esos dos ángulos, zeta máximo y zeta mínimo, encuentre el coeficiente de rozamiento mínimo que debe existir entre la suela de los zapatos del hombre y el suelo. ¿Verdad? Entonces, tenemos este sistema y tenemos el tablón. Okay. Entonces, sí voy a cambiar la pantalla nuevamente, en este caso, para irnos a Paint y ahí plantear los diagramas de cuerpo libre. Ok. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Ok, ¿cómo podemos encontrar? Vean que nos piden dos ángulos, dos condiciones. Ok, entonces podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre del tablón Voy a poner esto acá y traerme el tablón un poquito más grande. Ok. Entonces, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del tablón. Voy a quitar acá esta rueda y voy a quitar esto por ahora. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Me voy a traer. Okay. Aquí tendríamos la tensión, que ese es un dato. La fuerza que hace el hombre, que sería la tensión, ahí sería T igual 40. Ahí no tenemos problema. $40 newtons. Tenemos además juntas. Ok. Ok, ¿cómo se mueve el tablón? Empecemos tal vez a preguntarnos por ahí. Tendríamos una fuerza que sería el peso, que estaría en el centro, sería el W del tablón, que en este caso W es igual a 50 newton. Tendríamos además las reacciones en A y en B. En A y en B. Y tendríamos las fuerzas de fricción.
Ok. Pregunto, ¿cómo se mueve el tablón? En función del ángulo zeta, ¿verdad? Vea que aquí tenemos el ángulo zeta. Este ángulo zeta se va a repetir aquí. El ángulo zeta se repite ahí. Para ponerlo así como más. Ok. Eso sería. Ok, ¿cómo se va a mover el tablón? En función del ángulo zeta. Ok, ¿qué pasa si el ángulo zeta es muy pequeño? Digamos, si el ángulo zeta, nosotros pensemos en esto. Imaginémonos que yo voy a tomar esta cuerda desde aquí y la voy a comenzar a reducir el ángulo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a mover eso cuando el ángulo zeta es muy pequeño? Casi que horizontal. Ok, el extremo sería llevarlo a horizontal, para ponerlo así, si se pudiera, ¿verdad? El extremo sería zeta igual 0, ¿verdad? Que zeta sea igual a 0 sería el extremo. ¿Qué pasa cuando está horizontal? De esto simplemente se va a mover de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces no habría problema. Entonces tendríamos, si zeta si zeta igual, vamos a ver, se me olvidó dónde aparece. Nunca apareció. Bueno, entonces lo voy a hacer diferente. No me preocupo. Ya me lo traigo del otro lado. Si zeta es muy pequeño, eso se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces voy a traerme el texto que quiero copiar del otro lado. Nada más, así de fácil. Entonces digo, si zeta, digamos, es muy pequeño, el tablón se mueve de derecha a izquierda. A izquierda. ¿Qué sería este caso? Entonces, las fuerzas de fricción van a venir aquí y aquí va a venir la otra. Bueno, entonces, ahí tendríamos NA, NB, la normal en A, la normal en B. ¿Qué más tenemos? Tendríamos las fuerzas de fricción. Ok. Y entonces tendríamos además las fuerzas de fricción que sería NA por el nu sub S y NB por el nu sub S. Voy a dejarlo como nu para no complicarme mucho. Entonces tendríamos estas fuerzas. Okay.
Ese sería básicamente nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría así. Na sube ese NB. ¿Sí? Ok. Eso sería el diagrama de cuerpo libre que cuando cita es muy pequeño. ¿Verdad? Eso sería nuestro diagrama de cuerpo libre, insisto, para cita, cuando cita es muy pequeño. Ok, ahora sí, pensemos en esto. Pensemos en esto. Voy a traerme nuevamente la figura. Y creo que cada vez más grande. Ok, ahora sí, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa? Y voy a exagerarlo. ¿Qué pasa cuando la tensión de la cuerda es al revés? El ángulo, en lugar de hacerse pequeño, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el ángulo se hace, por ejemplo, cuando el hombre, cuando este chavalo, digamos, se nos viene más hacia acá? Entonces, la tensión se nos va a venir hacia acá. ¿Verdad? Entonces, el ángulo comienza a crecer. Ok, pensemos en esto. ¿Cómo sería el movimiento que va a tener ahora el tablón? Porque eso es importante analizarlo para poder, si cita es muy grande, ¿cómo se movería? Alguien que me ayude. Eso es muy importante. Se levantaría la parte de atrás y se caería. ¿Perdón? Se levantaría la parte de atrás de la tabla y se le caería como encima. Ok, entonces vea que si el ángulo cita es muy grande, lo que tiende a ocurrir es que el tablón tiende a girar con respecto al punto B. Y en principio, que es lo que a nosotros nos interesa, en principio toca, digamos, ¿cómo le llamamos a esto? Toca el apoyo en A, pero no ejerce fuerza. Fuerza en A. ¿Verdad? Entonces, esa sería una condición, ¿verdad? Importante. En principio, si el ángulo cita es muy grande, lo que va a ocurrir es exactamente lo que vos acabas de describir. Entonces, lo que va a pasar es que, tal vez hice esa diagrama demasiado grande. Voy a reducirlo nada más un poco.
Entonces, si zeta es muy grande, el tablón tiende a girar con respecto al punto B, ¿verdad? Al punto B, entonces eso va a tender, digamos, para ponerlo así, vamos a ver cómo lo planteo. Esto va a tender a girar, digamos, a levantarse y a venirse como así. Estoy exagerándolo, ¿verdad? A venirse como así. Entonces, pero el primer movimiento es que tiende a levantarse, digamos, a levantarse con el punto A. Es decir, toca el apoyo en A, pero no ejerce fuerza. Entonces, en el punto A ya no vamos a tener fuerzas, no vamos a tener reacciones, solamente en el punto B. Entonces, el diagrama de cuerpo libre ahora va a cambiar y entonces vamos a tener prácticamente así. Vamos a tener la reacción en B con la fuerza de fricción en B, que en principio, al principio, el tablón sigue tratando siempre de tirarse un poquito como hacia la izquierda, por eso la fuerza de fricción va hacia de izquierda a derecha y posteriormente el tablón, ¿verdad? Entonces tendríamos acá esta fuerza y tendríamos además el peso ¿verdad? Del tablón. Entonces vean que en un sistema como este, lo que ocurre, hay que analizar dos posibles movimientos. El movimiento cuando zeta el ángulo se hace muy grande y el movimiento cuando el ángulo se hace muy pequeño. Y entonces, a partir de aquí, ahora ya podemos plantear las ecuaciones de equilibrio y resolver nuestro sistema, ¿verdad? Y luego hacemos el diagrama de cuerpo libre del hombre, ¿verdad? Y encontramos el coeficiente de fricción. Eso no hay ningún problema. Pero, digamos, aquí, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Para resolver las dos situaciones. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, aquí tenemos dos condiciones. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Podemos plantear a partir de este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Cuando el ángulo zeta es muy pequeño, podemos plantear, voy a cambiar de pantalla para ir ya, digamos, planteando la solución. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y entonces tendríamos ahí una relación. Vamos a ver, insertar sumatoria de fuerzas en X igual 0. Igual 0. Fuerzas en X igual 0. Y entonces tendríamos, eso significa que tendríamos mu sub S NA más mu sub S NB
menos sería la tensión por el coseno de 40 menos T coseno, T coseno de zeta. T coseno de zeta igual 0. La otra ecuación que tenemos es la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí podemos, como tienen el mismo coeficiente de fricción, podríamos factorizar el coeficiente de fricción. Y ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y la misma historia. Vamos a hacerlo parecido. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, en este caso. Entonces tendríamos NA más NB control V más NB menos el peso menos T seno de zeta igual 0. Igual 0. Tendríamos esa ecuación. ¿Verdad? Entonces, de aquí, de esta ecuación, nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Verdad? Factorizar ¿verdad? Factorizar bueno, voy a quitar esto. Factorizar el coeficiente de fricción. Entonces tendríamos el coeficiente de fricción por NA más NB. Y aquí podríamos poner es igual a T coseno de zeta. Eso significa que NA más NB es igual, y ahí podemos poner a esta división, T coseno de zeta entre el coeficiente de fricción. Y por lo tanto, sustituir este valor de NA más NB aquí, y entonces ya tendríamos una ecuación para el coseno de zeta. Entonces tendríamos que, sustituyendo, ¿verdad?, estos dos valores, entonces tendríamos, entonces tendríamos NA sería este valor, eso, menos W menos T seno de zeta eso igual 0. Entonces T vale 40 y W nosotros lo conocemos, vale 50. Entonces también podemos aquí factorizar, tener una ecuación en términos del seno y el coseno. Entonces tendríamos 40 entre el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es 0.6.
Entonces tendríamos 40 dividido entre 0.6, nos queda 66.67. Entonces nos quedaría 66.67 coseno de alfa, coseno de zeta, menos W, que son 50, menos 40 seno de zeta igual 0. Y aquí podemos resolver esa ecuación con la calculadora y encontrar, digamos, el valor de zeta. Vamos a ver si lo pongo. Entonces tendríamos el valor de zeta. Entonces tendríamos 66.67 coseno de X más, no, menos 50 menos 40 seno de X. Ok, ahora le damos Shift Solve. Ok, me da dos soluciones. Me dice zeta igual menos 80 y zeta igual 10, digamos zeta igual 19,01. Entonces, obviamente, tomo la solución, zeta tomo la solución, zeta igual, la solución positiva, zeta igual me da 19,01 grados. Ahora sería la solución. Entonces, ese sería el zeta mínimo. Zeta mínimo. ¿Verdad? Entonces, vea que básicamente lo que hicimos fue plantearnos las ecuaciones de equilibrio, pero hay que sentarse en fricción. Muchas veces hay que plantearse los casos, ¿verdad? Entonces, en este caso o situaciones, el caso 1 es cuando el ángulo es muy pequeño, el caso 2 es cuando el ángulo es muy grande. O bien, hay en otros problemas va a ser, ¿quién se mueve primero? ¿Se mueve primero el bloque A o se mueve primero el bloque B? ¿O se mueven juntos? No siempre las cosas se pueden mover juntas, ¿verdad? Depende de cada situación. Entonces, aquí tenemos el ángulo zeta mínimo. Para analizar el otro caso, entonces, igual vamos a traernos el diagrama de cuerpo libre del otro caso. Aquí tendríamos igual la tensión. Tendríamos esto. Y tenemos el peso. W igual 50 newton. Lo tengo en esa Arial. Ok. Entonces ahora me voy a traer este diagrama de cuerpo libre, el otro diagrama de cuerpo libre, me lo voy a traer y podemos plantear la situación. Entonces, en este caso, vea que tenemos. Tenemos el peso W, tenemos la fuerza de fricción, tenemos la normal, bueno, y tenemos la tensión.
Entonces tenemos básicamente tres incógnitas, NB, ¿verdad? Bueno, NB, y tenemos el ángulo que no lo puse aquí, pero podríamos hacer algo mucho más sencillo. En este caso podemos hacer sumatoria de momentos en el punto B y encontramos el valor del ángulo. Entonces tendríamos sumatoria de momentos en el punto B igual 0, y eso nos quedaría por acá, sumatoria de momentos en B momentos en B igual 0, y entonces tendríamos el peso por 1, entonces nos quedaría W positivo, ¿verdad? Menos la tensión, la componente en X no produce momento porque pasa por el punto, sería la componente en Y. Entonces sería menos 2 metros por T seno de zeta igual 0. Y de aquí ya sale directo porque aquí la única incógnita es zeta. La única incógnita es zeta. Y entonces diríamos que el seno de zeta es igual a esta fracción W por 2T. Entonces de aquí tendríamos que el seno de zeta es igual a W por T, y eso nos daría, en nuestro caso, W vale 50. Entonces dijimos W vale 50 y T vale 40, entonces 2T vale 80. Entonces aquí tendríamos 80, y entonces de ahí despejamos el ángulo zeta, y tendríamos un valor del zeta máximo. Zeta significa que zeta es igual a, tendríamos 5 entre 8, y tendríamos el arco coseno de eso, y me daría 38.7. 38,7 grados. Entonces, ese sería el zeta máximo. Y este sería el zeta máximo. Entonces ya tenemos dos valores mínimos. Entonces ya que le puse la tilde ahí, la pongo acá. Zeta mínimo y zeta máximo. Entonces ya tenemos los dos valores de zeta correspondientes con el equilibrio. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora no, el problema básicamente es hacer el diagrama de cuerpo libre del hombre para cada, digamos, para cada ángulo, o sea, plantear la situación de equilibrio. Entonces tendríamos, en el caso del hombre, tenemos el peso del hombre. Vamos a llevarnos las fuerzas y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora aquí tengo un montón. Estoy preparando el diagrama cuerpo libre. Entonces tendríamos acá la fuerza de fricción y aquí tendríamos
Entonces, este sería para cualquiera de los casos, lo que voy a traerme, el diagrama de cuerpo libre del hombre. Entonces, el DCL del hombre, y entonces tendríamos este diagrama de cuerpo libre. Entonces plantearíamos la tensión, el peso del hombre lo conocemos esto, y aquí la incógnita vamos a tener la normal y vamos a tener el coeficiente de fricción. Ahí lo podemos trabajar, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y encontramos para cada caso el coeficiente de fricción. Es básicamente, ese es el enunciado, digamos, básicamente el problema, para lo que faltaría de hacer. Puede trabajarse también con la resultante y el ángulo de fricción para encontrar el equilibrio utilizando ley de senos, ¿verdad? Para cada caso. Entonces es otra posibilidad. Pero en este caso yo creo que podría resultar hasta más fácil hacer aquí, como está normal, esta tensión vale 40 y el peso del hombre está dado también, es 80. Entonces tendríamos aquí 80, aquí tendríamos 40, sumatoria de fuerzas en Y, y aquí tendríamos la normal. Entonces esta normal, bueno, aquí tenemos la tensión por el ángulo, que el ángulo es conocido, conocemos la normal, y ya podemos encontrar aquí, por sumatoria de fuerzas en X, incluso, podemos encontrar la normal y encontrar después el coeficiente de fricción, que es la incógnita, ¿verdad? Entonces, ya aquí el problema se volvió, digamos, es bastante fácil, ¿verdad? Pero esos son situaciones, ¿verdad? Que se pueden presentar en diversos problemas digamos, de estática donde hay fricción, donde hay fuerzas de fricción, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente parte de lo que sí quería mostrarles, ¿verdad? Hay otro problema, se lo podemos hacer en la práctica hoy en la tarde. Por ejemplo, voy a traerme otro problema. No lo voy a resolver porque ya no nos daría tiempo, pero me interesa analizarlo. Que sería este. ¿Verdad? Dice aquí, tenemos dos bloques idénticos, el bloque A y el bloque B, de 6 kilogramos. Están unidos mediante un sistema de barras como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre las superficies es de 0.5. No sé si la letra está muy pequeña. ¿Está compartiendo pantalla, profe? ¿Perdón? ¿Está compartiendo pantalla? No, ya me di cuenta que no. Pensé que sí. Ah, es que ya sé por qué fue que no. Está bien. Este problema, voy a aumentar el tamaño de la letra. Ok. Ok, paso esto para acá. Bueno, tenemos dos bloques. Los dos bloques pesan 6 kilogramos y están unidos por este mecanismo de barras. Dice, el coeficiente de fricción entre la superficie nos lo dan. Dice, determine la máxima fuerza P que puede aplicarse en articulación C sin que los bloques se muevan. Ok, entonces, una situación aquí es que hay que analizar. Caso 1, que el bloque A se mueva primero. Caso 2, que el bloque B se mueva primero.
digamos, no se van a mover los dos al mismo tiempo. Hay alguien que inicia el movimiento. Es decir, una vez que uno se mueve o tiende a moverse, ya el otro también se va a mover. Pero no cometan el error de asumir la fuerza de fricción máxima en los dos bloques. No, asuman el caso A, el bloque A se mueve primero. Caso B, el bloque B se mueve primero. ¿Verdad? Esas son situaciones que uno tiene que analizar. Repito, la probabilidad de que los dos bloques se muevan al mismo tiempo es casi nula. Entonces, hay que analizar esos dos casos por separado. Ahora, ¿cuál es la máxima fuerza de fricción? Eso es un juego de palabras, ¿verdad? Es un juego de palabras. ¿Cuál es la máxima fuerza de fricción que inicia el movimiento de los bloques? Es la más pequeña o la menor que inicia el movimiento. Ya sea del bloque A o del bloque B, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a calcular dos valores, vamos a encontrar, por ejemplo, caso 1, vamos a hacerlo así, caso 1, se mueve A primero. Vamos a asumir que A se mueve primero. Caso B, caso 2. Entonces ahí vamos a decir, se mueve B primero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos que B se mueva primero, aquí vamos a poner que la fuerza de fricción es nu sub S por NB. Es el nu sub S, 0.5. En el otro caso, no necesariamente va a ser, recordemos la curva de fricción, ¿verdad? Recordemos que la curva de fricción es más o menos así, tiene esta forma. La fuerza de fricción tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, si no se alcanza cuando el bloque B, para que el bloque B se mueva, tiene que haber movimiento inminente, es decir, estar en este punto. Pero puede ser que el bloque A esté en este punto. Entonces, por eso es que aquí hago, en este caso, hacemos que nu sub S, o sea, tengo que traérmelo porque aquí no tengo. Déjeme ver si lo hago. Hacemos nu sub S nu sub S NB es igual. Ok. Entonces, la fuerza de fricción igual a esto. La fuerza de fricción en B sería igual a esto.
¿verdad? En ese caso, ya la voy a mostrar. Y en el otro caso, tendríamos la fuerza de fricción en A es igual a nu sub S por NA. Entonces tenemos dos casos totalmente determinados. Tendríamos esto. Para el caso la fuerza de fricción en A tiene este valor. Y para este caso, así. ¿Vale? La fuerza de fricción en B no sabemos. Eso habría que encontrarla, a ver qué pasa. Pero puede ser que el bloque B se mueva primero. El hecho de que esté en un plano inclinado muchas veces nos hace pensar que el bloque B podría venirse primero hacia abajo, tender a venirse hacia abajo, pero hay que tener cuidado. Depende de cómo son los coeficientes de fricción. Entonces, ese es un análisis que tenemos que hacer. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta. Ok, llegamos hasta acá. Cualquier duda, cualquier consulta, traten de coordinar. Nos vemos hoy en la tarde en la sesión de práctica. Voy a resolver, quiero resolver tratar de resolver un par de problemas más de fricción que son interesantes. Uno es un freno, que es este. Es este, porque hay dos tornillos para ver qué pasa, es nada más analizarlo. Y el otro, vamos a ver si me lo borré por acá. Si lo tengo acá. No, lo tengo en otra práctica. Es uno donde vienen un sistema de varias poleas, donde es un problema muy geométrico. Pero casualmente, por ser muy geométrico, me interesa resolverlo. ¿Okay? Entonces, por lo menos plantearlo. Entonces, nos vemos en la tarde y ahorita no sé si ya les llegó por Zoom la tarea. Y quedamos en que el examen sería el viernes 4 de diciembre y aquellos que no pueden hacerlo por alguna razón ese día, que tienen algún problema, tienen que coordinar conmigo para ver qué hacemos. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos y que la pasen bien. Bueno, profe, muchas gracias. Luego, profe. Ahorita les mando Gracias, profe. Gracias, profe.